Señor, gracias por el día lunes que invertimos en el trabajo. Gracias por el día de hoy. También en el trabajo, Señor, Padre, queremos devolverte, Señor, del tiempo que tú nos has dado, esta hora, Dios mío, para estar contigo en tu presencia, Señor, levantando, Dios mío, este altar de alabanza, levantando este altar de adoración, Dios mío, aquí en la ciudad de West Palm Beach, Florida, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oro, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han llegado. Oro por cada uno de los hermanos que se vienen conectando, Dios mío, en el Facebook Live. Padre, bendice nuestras vidas, levántanos con poder en este día, Señor. Quita, Dios mío, de nuestra mente toda aflicción, quita toda opresión que el enemigo quiera poner en nuestra mente en esta hora, Dios mío. Todos recuerdos del pasado, Dios mío, toda nostalgia, Señor, por la época de Navidad, Señor, es quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no vivir conforme a la carne, conforme a las emociones. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a la llenura de tu Santo Espíritu. En esta hora, Señor, pongo en tu altar, Dios mío, Padre Santo, mi presencia, Dios mío, para que tu Santo Espíritu me ayude. Espíritu Santo, habla a través de mí, Señor. Permite que yo halle gracia delante de tus hijos. Pon la palabra de sabiduría en mi boca, Dios mío. Purifica mi corazón, mi palabra, Dios mío, que salga purificada, Señor, 7 veces en horno de fuego, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque nos hemos reunido, Señor, para estudiar tu palabra. Estamos reunidos, Señor, para adorarte, Señor, para levantar un clamor de oración a ti, Señor. Gracias porque la palabra, Señor, nos va a fortalecer, nos va a edificar. La palabra, Señor, es nuestra brújula, va a orientar nuestras vidas, Señor, hacia un futuro mejor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, presento las vidas de los hermanos que están enfermos. Clamo en este momento por un milagro sobrenatural en la vida, Señor, de Ketty Castro, Dios mío. Padre, que tú la levantes con poder, que tú la ayudes, Señor. Lleva 2 meses inconsciente, Señor. Ayúdala, levántala con poder. Estamos clamando, Padre, por sanidad y medicina en su vida. Clamo por sanidad en los que están enfermos del virus. Clamo en esta hora por los enfermos de cáncer, para que reciban sanidad y medicina en el nombre de Cristo Jesús. Sana, Dios mío, a todos los niños que están en las unidades de cuidados intensivos. Sana, Señor, a los adultos que también están en los hospitales, en las clínicas, y los que están en sus propias casas, Señor. Estoy clamando para que tú sanes también a las personas que son asintomáticas, Señor, que no saben que tienen el virus, pero están contagiando a otras personas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor, levanta, Dios mío, toda esta pandemia. Levántala, Señor, que ya no haya más pandemia, que ya no haya más virus. Estamos clamando, Señor, para que tú ates las manos de todos los poderosos, Señor, que están detrás de esta pandemia. Átalos de manos, de pies, átalos de mente, Señor, y de boca, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Señor, derriba las reuniones de los poderosos que quieren destruir la humanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos clamando, Señor, tu presencia, Dios mío. Tú eres el Dios soberano, eres el Dios dueño de todo este universo, y tú estás por encima de los presidentes, estás por encima, Señor, aún de los más poderosos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Padre Santo. Estamos, Señor, creyendo y confiando, Dios mío, que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Estamos orando por las personas necesitadas, Señor, por los damnificados que perdieron sus viviendas. Clamamos en esta hora para que tú los ayudes. Ayuda a los que están presos injustamente, a que ellos puedan salir, Dios mío, en libertad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, clamo en este momento, Padre Santo, para que tú liberes a los que están secuestrados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, libera, Dios mío, Señor, a los niños que están siendo maltratados. Ayuda, Padre Santo, a los hombres y mujeres que están siendo maltratados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quita toda violencia, Dios mío. En esta hora rompe, Señor, con toda obra que el enemigo está haciendo en los jóvenes, Señor, destruyendo a los jóvenes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Dios mío, Padre Santo. Libera a tu pueblo, ayuda a los ancianos, ayuda a las madres solteras, Señor, ayuda a las mamás de niños
que están enfermos, niños ciegos, niños sordos, niños paralíticos, niños, Señor, con diferentes síndromes. Ayuda a estas madres, Señor. Padre Santo, sigue dándoles propósito, sigue animándolas para que ellas sigan adelante en esa labor, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gloria, te damos honra, alabanza, Señor, exaltación, reconocimiento. Padre, bendice este tiempo, bendice esta época de Navidad, Dios mío. Levanta las familias, permite que haya paz en las familias, que haya armonía, Señor. Quita las contiendas, quita los resentimientos, los problemas familiares, problemas entre los cónyuges. Quita, Dios mío, toda obra del enemigo para destruir las familias. Estamos clamando para que la familia sea levantada, para que los jóvenes estén unidos a sus padres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, provéele el dinero a los padres para que ellos puedan tener un regalo para sus hijos. Ayuda a los niños pobres y desamparados. Y gracias porque hay muchas personas que están compartiendo de lo que ellos tienen con otros niños. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Démosle ese aplauso a Dios, mis hermanos. Démosle ese aplauso poderoso. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios eterno, un Dios soberano en todo este universo, que gobierna los países, que gobierna nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bienvenidos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bienvenidos a todos. Le damos gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios también a los hermanos que nos están siguiendo en la transmisión del Facebook Live. Que Dios los bendiga a todos. Saludamos en este momento a los amigos, saludamos a las amigas, a la familia, saludamos a los colegas, a las linafistas que también nos están acompañando, a los profesores, a los profesionales amigos, saludamos a los campesinos, saludamos a las personas pobres de la tierra que tienen diferentes problemas, a todos los que están enfermos también que nos están siguiendo. Sabemos que Dios está con ustedes, Dios los va a ayudar y Dios los va a levantar. Y recuerden, para Dios no hay nada imposible, y no se dejen entristecer por estas fechas de Navidad, porque eso es lo que el enemigo hace, ponerle a uno nostalgia y recuerdos del pasado, y las damas se ponen a llorar y se ponen depresivas y dicen que están down, pero nada de eso. Estamos up en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Dios está con nosotros y no le vamos a dar lugar al diablo en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar con la serie que llevamos ya varios días. Esta es la clase número 16, gloria a Dios, y le damos gracias a Dios por este tema que se llama Construyendo el Templo Humano para nuestro Rey Jesucristo. Muchas personas están orando por mí y me dicen que están orando por esa construcción que yo voy a hacer, que me van a enviar un dinero, porque ellos creen que es una construcción material, pero no es una construcción material, es una construcción espiritual. Pero si quieren mandar una ofrenda, bienvenida a la ofrenda, aquí le vamos a dar buen uso, gloria a Dios. Y el templo que estamos construyendo es nuestra vida. El Señor nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos para su gloria y para su alabanza. Él quiere habitar dentro de nosotros. Él quiere que nosotros seamos un templo santo para Él. Pero ese templo, así como lo hemos visto en las especificaciones, que fueron más de 13 clases de especificaciones, ese templo requiere muchas cosas y ustedes saben que son muchísimas. Y también estuvimos haciendo el estudio preliminar del templo, donde estuvimos hablando acerca de todos los templos desde que empezó la humanidad hasta este momento. Hoy vamos a empezar a hablar del diseño del templo, gloria a Dios. Y quiero decirle, para los que no saben de construcción, cuando se va a hacer un templo, cuando se va a hacer una casa o un edificio, se hacen los estudios preliminares, después se hacen las especificaciones y lo próximo que hay que hacer son los diseños. Hay diseños arquitectónicos, hay diseños de electricidad, diseños sanitarios, diseños hidráulicos, diseños mecánicos, todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado, el diseño de los acabados. Son muchos los diseños en una construcción y nosotros vamos a estudiar hoy cómo vamos a relacionar esos diseños con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestro templo. Entonces, cuando el ingeniero y el arquitecto ven el plano de los diseños, quiere decir que ellos van a hacer lo que está en el plano, lo van a hacer en la casa, igualito, así como pasan las tuberías, como pasan todos los conductos eléctricos, igualito lo hacen en la casa y lo hacen en el templo. Entonces vamos a ver nuestro primer diseño, que es Dios. Dios
es el que nos llamó y Dios quiere que nosotros seamos como Él. Vamos a empezar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Ahí vamos a hablar de Jesucristo, que es también Dios, aleluya. Y vamos a estudiar cuál es el diseño en ese momento, cómo quiere Él que nosotros seamos, aleluya. Romanos 1, del 1 al 7, ¿cuántos lo tienen? Gloria a Dios, mis hermanos, vamos a leerlo todo para que estemos todos, como dicen los gringos, en la misma página. Romanos 1, del 1 al 7 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esa palabra. Y nosotros vemos en esos versículos cosas interesantes. Por ejemplo, el versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. De parte de Jesucristo nosotros recibimos la gracia y recibimos el apostolado. El apostolado es una misión que Él nos ha encargado a nosotros. Ser apóstol es ser una persona que lleva las palabras de Dios, que lleva el mensaje de salvación. Y actualmente al apóstol le llaman el pastor de los pastores. Quiere decir que un apóstol tiene bajo su cobertura varios pastores, pero en la época de la Biblia no era así. Los apóstoles, por ejemplo, los discípulos que eran llamados apóstoles, Juan, Pedro, todos ellos no tenían debajo de ellos pastores, pero ellos eran apóstoles porque ellos recibieron el mensaje de Jesucristo de llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, en este diseño, Jesucristo nos está llamando a un apostolado, pero Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Nosotros lo vamos a seguir a Él. Dice que de Él recibimos la gracia y el apostolado. En el versículo 6 dice: entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Él es nuestro diseño. Nuestra vida tiene que parecerse a Él, así como el plano del diseño arquitectónico tiene que ser igual cuando usted levanta el templo o cuando usted levanta la casa. Lo mismo que está en el plano tiene usted que verlo en la casa. Nuestra vida también, nuestro diseño es Jesucristo. Y cuando a usted lo vean en la calle, cuando a usted la vean en la calle, cuando a mí me vean en la calle, nos deberían confundir con Jesucristo. Debemos parecernos a Él. Pero yo sé que al principio de nuestra vida cristiana no nos parecemos a Él, porque venimos con muchas cosas del mundo, venimos con muchos malos hábitos, malas actitudes. Pero en la medida en que usted se dispone a crecer espiritualmente, que usted se dispone a estar en un discipulado y que usted se dispone a cambiar, yo le aseguro, mi hermano, que su vida se va pareciendo a Cristo, porque usted tiene ese diseño que viene de parte de Él. El versículo 6 dice: entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Y el versículo 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiere decir que también Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser como Dios, a ser santos. Ese es nuestro diseño, ese es el diseño del templo que podemos mirar en este versículo de Romanos. Gloria a Dios. Y es importante en el versículo 1 donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y esa palabra apartado, yo quiero que usted se la grabe y usted debe saber que usted es un apartado para Dios.
Ya usted no pertenece al mundo, aunque yo sé que algunos se quieren regresar al mundo, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos querían armar una comisión para regresarse a Egipto, pero Dios no te va a dejar que te devuelvas al mundo porque ya Él te compró, Él dio toda su vida por ti y aparte de eso ya tú fuiste sellado. Aunque te quieras ir para el mundo, igual vas a regresar a la vida cristiana porque ya tú tienes el sello del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo dice en la palabra que fuimos apartados para el evangelio. O sea, si la gente te está criticando, ay, que tú cambiaste, que mira que esto, no le prestes atención a la gente porque ellos a ti no te dan de comer. Presta la atención a lo que dice la palabra, que tú realmente fuiste apartado para el evangelio de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a mirar otro diseño que está en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Vamos a pasar de Romanos, nos vamos a ir a Efesios. Gloria a Dios, aleluya. Para los que no saben, Efesios está a mano derecha de Romanos. Usted va pasando las páginas suavecito. Aleluya, ya estamos aquí. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14 dice, vamos a leerlo todos. Ustedes me acompañan, ¿ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Interesante todo este pasaje que estamos leyendo. Hay unas palabras claves en este pasaje y es la palabra predestinados, la palabra sellados. Ahí la vimos varias veces. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Usted no está en la iglesia por casualidad. Usted no está, los que están en la transmisión, ustedes no son cristianos por casualidad. Ustedes fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciera todo, ya Él tenía los nombres de ustedes con sus respectivos apellidos escritos. Ese es nuestro diseño. Dios nos escogió, Dios nos llamó a nosotros para esta salvación tan grande. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra predestinación es importante porque viene antes de que todo sea establecido. Fuimos predestinados. Si hay algunos cristianos que están pasando malos momentos en estos días, en estos tiempos, yo quiero decirle que la Biblia dice en Romanos 8:28 que más a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Ustedes y yo hemos sido llamados, somos predestinados, y las cosas que aparentemente se ven malas o se ven negativas, esas cosas
operan a nuestro favor. Pero usted y yo tenemos que pedirle a Dios: Señor, muéstrame el bien de esta situación, muéstrame el bien de este problema. Yo quiero verlo, Señor, porque yo soy llamado por ti. Somos predestinados, dice el versículo 5. En el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Dios nos aceptó a nosotros. Él nos llamó, Él nos aceptó. Yo sé que hay muchas personas que tienen conflictos en sus vidas y ustedes, de pronto mucha gente dice: no, yo no voy a cambiar porque Dios me aceptó así. Yo quiero decirle que todo el que recibe a Cristo debemos ir siendo transformados. Dice la Biblia, vamos siendo transformados de gloria en gloria, vamos creciendo a la imagen. Quiere decir que los bebecitos, cuando ellos nacen, ellos no se quedan así. Ellos todos los días ellos comen y hablan y van diciendo palabras y van creciendo hasta que llegan a la madurez, que muchos de ustedes ya están en la madurez física. Dios quiere que nosotros también seamos transformados. El versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos predestinó a usted y a mí para que nosotros seamos su templo. Ese es nuestro diseño. Fuimos predestinados para ser templo para Dios, para ser hijos de Él, para ser parte de la familia de Dios. Y el versículo 13 es importante, dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, lo que yo decía al principio. Aunque usted esté agotado en la vida cristiana, aunque usted esté cansado, esté decepcionado de su iglesia, o del pastor o de la pastora, no importa, ya usted está sellado. Y si usted se va de la iglesia para el mundo, el Señor lo va a traer nuevamente. Entonces es mejor evitarse un problema de ir al mundo a hacer nada. Se puede morir por allá. Quédese con Cristo, porque en Cristo hay salvación, hay vida eterna. Amén. Él dice que fuimos sellados, y la palabra sellado significa, cuando hay un sello, eso significa que hay pertenencia. Las cosas que ustedes usan tienen marcas, tienen nombres. Los relojes, la ropa, tiene su sello. Quiere decir que esa camisa pertenece a tal firma. Usted y yo pertenecemos a Dios. Usted y yo tenemos un diseño, y es que debemos parecernos a Dios, debemos parecernos a Jesucristo. Gloria a Dios. Y en el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. Quiere decir que el sello que Dios te puso con su Santo Espíritu es la garantía. Como cuando usted va a comprar una casa, los que venden casas, ustedes le dicen a la persona: bueno, mira, vamos a cerrar este negocio y tienes que dar un down payment, tienes que dar una cuota inicial del 10%. Quiere decir que si la persona, ella da el dinero y después se arrepiente, le van a cobrar una multa, porque él dio ya un depósito. El depósito que Dios dio para nosotros, que Él nos garantiza que Cristo vuelve, es el sello del Espíritu Santo. Eso quiere decir que Cristo sí va a volver, porque el Espíritu Santo está aquí como una garantía de parte de Dios, que Él viene por su iglesia. Entonces es importante que ustedes y yo conozcamos el diseño que nosotros tenemos. Nosotros debemos parecernos a Dios, debemos parecernos a Cristo. Vamos a leer en Efesios 5, aquí mismo en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra. Pasan unas hojitas a mano derecha. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Miren qué versículo tan cortico. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros imitamos a Dios, estamos imitando nuestro diseño. Él es nuestro diseño. Nosotros vamos a parecernos a Él, y allí lo dice la palabra, que debemos imitar a Dios. ¿Cómo lo vamos a imitar? En la bondad. Lo vamos a imitar en su amor, lo vamos a imitar en el perdón, en la aceptación, pero también en la firmeza que tiene Dios en algunos conceptos. Dios es radical en sus conceptos, y usted y yo, en la medida que leemos la palabra, nos vamos identificando con el pensamiento de Dios, porque el fin de todo esto es que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo y que pensemos como Cristo piensa, pensemos como Dios piensa, que estemos en una unidad con ellos. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora Filipenses capítulo 2, y vamos a mirar este diseño donde nos van a mostrar acerca de Jesucristo.
Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Ya lo tienen allí, son unas cuantas hojitas, como 2 hojitas que vamos a pasar. Gloria a Dios, vamos a leerlo. Dice: haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gloria a Dios por esta palabra. El Señor está hablándonos acerca del sentir que hubo en Cristo. Nosotros debemos parecernos a Cristo. Él es nuestro diseño. Él es el diseño del templo. Dios Padre es el diseño del templo. Y en el versículo 5, la palabra dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? La Biblia dice que siendo Él Dios, viviendo en una majestuosidad en los cielos, dice que Él se despojó de sus ropas reales, se despojó de ser Dios y se humilló hasta la condición de hombre. Vino a la tierra. Ya el domingo estuvimos estudiando que nació en un pesebre nuestro Rey Jesucristo, que fue y padeció y sufrió todas las cosas que sufrimos aquí la humanidad, siendo Él el creador del universo. Entonces, esa humildad que Cristo mostró, despojándose de toda su grandeza, viniendo a ser hombre, y no solamente a ser hombre, sino a morir de la manera que Él murió, de una manera vergonzosa, como morían los grandes criminales en ese tiempo. El Señor mostró humildad. Allí lo dice en el versículo 9, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir, mi hermano, que si usted y yo miramos nuestro diseño que es Cristo y miramos cómo Él se humilló, y nosotros también nos vamos a humillar cuando sea necesario, cuando hayan circunstancias donde hay una contienda, hay una situación familiar y usted está en una pelea con sus hermanos, con su familia. Entonces es mejor uno humillarse, dejar ese tema así, que ellos ganen, que yo pierda, pero dice el Señor que si nos humillamos, ¿qué va a hacer Él? Él nos va a exaltar, y no solamente a exaltar, sino que nos va a exaltar hasta lo sumo, a un nivel elevado, porque Dios atiende al humilde, pero dice la Biblia que al altivo Él lo mira desde lejos. Y entonces el Señor Jesucristo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios te va a ayudar, Dios te va a exaltar. Él quiere que tú mires el diseño de Dios. Él quiere que tú y yo miremos el diseño de Cristo, que nos humillemos, que seamos como Dios, que nosotros miremos el ejemplo de humildad de Cristo, y que cuando sea necesario también nos humillemos, también lo hagamos, porque yo sé que Dios nos levanta. Yo lo sé que Él nos levanta en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos ahora a mirar. Gloria a Dios, alabanzas a Dios. En este momento vamos a mirar Filipenses capítulo 3. Allí mismo estamos, versículo del 20 al 21. Gloria a Dios. Vamos a mirar aquí en qué parte del diseño Dios quiere que nos parezcamos a Cristo. Vamos a leerlo. ¿Cuántos lo tienen? Ya estaba allí. Amén. Versículo 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren qué versículo tan importante, y miren los tesoros que hay en este versículo. El Señor dice, primero que todo,
que no somos ciudadanos de Colombia, no somos ciudadanos de Cuba, no somos ciudadanos de Puerto Rico, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y dice en el versículo 21, Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él. Miren el diseño. Y estamos hablando de diseño. Los diseños que se muestran en los planos eléctricos o planos de plomería o planos de aire acondicionado, ese diseño tiene que ser igual cuando hacen la casa, igualito. Y aquí lo está diciendo que el Señor va a tomar tu cuerpo de humillación y dice que Él lo va a transformar y va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Él. Lo que yo les decía al principio, Jesucristo es nuestro modelo. Nosotros debemos parecernos a Él. Cuando usted empieza su vida cristiana, usted no se parece a Cristo, yo tampoco, porque venimos con muchas malas costumbres, somos gente maleducada, somos gente grosera, somos gente que no entendemos la palabra. Pero en la medida que el tiempo va pasando, usted va llenándose de la palabra, usted se va pareciendo a Cristo y la gente te busca, la gente te llama para que ores por ellos, la gente te invita para que vengas a orar por su negocio, porque la gente sabe que tú estás lleno de Dios, que en ti está fluyendo, y eso es lo que Él nos dice. Jesucristo va a transformar nuestro cuerpo de humillación, va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Él. Vamos a tener cuerpos glorificados. Aleluya. Amén, aleluya. Me gusta que se entusiasmen con esa palabra, porque es una palabra de revelación para nosotros. Vamos a mirar allí mismo en Filipenses 4:9. Gloria a Dios. Y ahora vamos a mirar que es bueno que nosotros seamos como Dios, ¿verdad? También es bueno que seamos como Cristo. Pero ahora aquí en este versículo el apóstol Pablo dice algo que tiene que ver con él. Lo vamos a leer. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hazlo, y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo se pone también como un diseño, ¿verdad? Él se pone como un diseño pequeño, no es tan grande como Jesucristo, ni es tan grande como Dios, pero él se pone como un ejemplo, como un modelo. Y él dice, le está diciendo a los discípulos, a los filipenses, les dice: lo que ustedes aprendieron de mí, lo que ustedes recibieron de mí, lo que ustedes oyeron cuando yo predicaba, lo que ustedes vieron en mí, por favor, háganlo. Háganlo. Quiere decir que él estaba seguro que su vida había sido transformada. Él estaba seguro que él podía ser alguien digno de ser imitado. Y cuando nosotros, ¿cuántos de ustedes ven, por ejemplo, anteriormente, yo creo que anteriormente más, los jóvenes más que todo imitaban a los futbolistas, imitaban a la gente famosa, imitaban a los actores de cine? Si el futbolista se cortó el cabello con una línea aquí, ustedes se dan cuenta que todos los jóvenes se hacen la misma línea. Quiere decir que para ellos ese es su diseño. Ese jugador de fútbol es su diseño y ellos quieren parecerse a ese jugador y compran ropa, la ropa que él usa, los zapatos que él usa, el reloj que él usa, porque se quieren parecer en lo exterior. Pero nosotros, nuestro diseño es Dios, nuestro diseño es Cristo. El apóstol Pablo se está mostrando también como un diseño para que lo imitemos a Él. Gloria a Dios. Ese está en Filipenses. Vamos a mirar ahora aquí en Colosenses. Pasemos la página. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Vamos a mirar este diseño también de Jesucristo. Listo, dice: si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Miren qué belleza. El Señor nos está diciendo que si ya nosotros resucitamos con Cristo, exactamente, nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él a través del bautismo en agua. Dice que Dios quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No quiere decir que usted va pasando ahora mirando para el cielo, mirando. No, esto es en un sentido simbólico. Si nosotros tenemos intereses
Intereses grandes, que los primeros intereses sean por el reino de los cielos. La Biblia dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Entonces Dios quiere que usted, su primer objetivo sea el reino de los cielos, sean las cosas de Dios, y que también tenga objetivos aquí en la tierra, los que están estudiando, los que están trabajando, los que se están preparando para abrir sus propios negocios, pero que tú pongas la mira, lo principal en las cosas de arriba. Dice, versículo 3, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces aquí viene la promesa de este diseño precioso. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Cristo se va a manifestar cuando Él venga por su iglesia en el arrebatamiento. Dice que cuando Él venga va a sonar esa trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que estén vivos, la gente que está viva, los cristianos, van a ser levantados. Pero antes de ser levantados, dice que nuestro cuerpo va a ser transformado para poder salir de la tierra, porque si salimos con este cuerpo nos vamos a desintegrar. Por eso Dios nos va a dar un cuerpo de gloria semejante al de Cristo, y el diseño de Cristo se cumple en nuestras vidas, porque vamos a ser como Él, vamos a ser semejantes a Él. Gloria a Dios por ese capítulo de Colosenses. Ahora, mis hermanos, vamos a leer en Primera de Tesalonicenses. Allí también habla el apóstol Pablo, vuelve a hablar de él como un ejemplo para las ovejas. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 6 al 10. Pasando la hojita nomás, allí vamos a encontrarlo. Dice la palabra, versículo del 6 al 10 dice: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjense ustedes que aquí hay una cadena de diseños. Aquí empieza el apóstol Pablo, dice que ellos imitaron al apóstol Pablo, y después otras personas, las de Macedonia y de Acaya, los imitaron a ellos. Quiere decir que nosotros estamos siendo imitadores de Dios, imitadores de Cristo, imitadores del apóstol Pablo también con sus epístolas. Pero también las personas a las que ustedes y yo les hablemos, ellos los van a imitar a ustedes. Ellos los van a imitar a ustedes, a nosotros. Por eso es importante el testimonio que nosotros podamos dar. Porque empezando por nuestros hijos, nuestros propios hijos nos están viendo, los nietos, los sobrinos, están viendo nuestro comportamiento. Y allí en ese versículo 6 lo dice: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, dice el apóstol Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Dice, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, además de imitar al Señor Jesucristo y al apóstol Pablo, estas personas de Tesalónica fueron ejemplo para otras personas, los que estaban en Macedonia y los que estaban en Acaya, porque ellos también los imitaron. Dios quiere, como dice en el versículo 9, que nosotros nos convirtamos a Cristo. Allí dice que Él felicita a estas personas que se convirtieron de los ídolos a Dios. Y los ídolos es solamente un ejemplo, porque hay muchas cosas que el ser humano en este tiempo está haciendo que a Dios no le agrada, y Dios quiere que nosotros dejemos nuestro pasado, dejemos los malos hábitos, dejemos el pecado y nos convirtamos a Jesucristo, a Dios,
de todo corazón. Y mire el versículo 10 que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira de Dios va a ser desatada sobre todo hombre, sobre toda mujer que no ha obedecido su palabra, así como fue desatada en Sodoma y Gomorra, así como fue desatada en el diluvio, va a ser desatada. Pero ustedes y yo, los que estamos escuchando la palabra, tenemos esa oportunidad grande. La puerta está abierta, mi hermano, para que nosotros tomemos la decisión de seguir a Cristo, de imitarlo a Él en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a mirar ahora allí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, vamos a mirar que también ellos están imitando a otras iglesias. Quiere decir que el diseño cada día se amplía. Vamos a leer el versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, pasando la hojita. Dice: porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque habiendo padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Fíjense que en el versículo 14 dice que ellos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque en este tiempo hay iglesias de sana doctrina. Hay muchas iglesias de sana doctrina. Ustedes conocen muchas iglesias de sana doctrina, y yo sé que ustedes son amigos y de pronto ustedes siguen a un pastor, a una pastora que a usted les gusta, porque ellos predican la palabra y uno imita lo bueno. Siempre hay que imitar lo bueno. Quiere decir que Dios está llamando también a las iglesias en general a que las iglesias sean ejemplo, iglesia como institución, no como persona, que sean ejemplo para los hermanos que están en crecimiento, que los hermanos puedan decir: mira, esa iglesia, yo no voy a esa iglesia, pero esa iglesia es buena, tienen un buen mensaje, el pastor predica bien. Mira, hay una iglesia en Australia que yo a veces pongo las prédicas, hay una iglesia en tal país. Quiere decir que nosotros también estamos viendo ejemplos en otras iglesias, que ellos para nosotros son buenos ejemplos y también están mostrándonos un diseño para nuestra vida. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a mirar ahora mismo, allí mismo en Segunda de Tesalonicenses, vamos a pasar la página. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Ahora van a hablar de Dios Papá nuevamente. Dice, ya lo tenemos todos, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice allí esa frase, que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Quiere decir que Dios tenía un diseño para nosotros. Dios dijo: yo voy a escoger a estas personas para salvación. Ya las personas están escogidas por Dios, y hay que darle gracias a Dios que nos tuvo en cuenta a nosotros. Amén. Hay que darle gracias a Dios. Aleluya. Dele ese aplauso a Dios. Dele ese aplauso a Dios. Aproveche este momento para adorarle, para exaltarle, para reconocer que Él es grande, Él es poderoso, Él es eterno. Oh Señor, gracias. Dice la palabra que ese diseño ya Dios lo tenía, ya Él tenía el diseño para nosotros, que nosotros fuéramos templos para Él. Dice en ese versículo: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Muchos de ustedes antes de venir a Cristo hicieron desastres en la vida, hicieron desastres con gente, con mujeres, con cosas,
pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito, y aunque el enemigo quiera intervenir y aunque el enemigo quiera sacarlo a usted de la vida cristiana, usted de Cristo, usted ya está escogido para esta salvación y para que sea libre de la ira venidera, dice la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a mirar, ahora el apóstol Pablo también nos va a enseñar, aquí mismo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 7 al 9, vamos a leerlo. Aleluya, gloria a Dios. Dice: porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Hasta el versículo 9 dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. ¿Verdad? El apóstol Pablo está poniéndose él como un diseño para que nosotros lo imitemos, y está diciendo, dice que en el versículo 7, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Quiere decir que el hombre de Dios, el hombre cristiano, la mujer cristiana, aunque tenga un día de haber recibido a Cristo, aunque tenga un año, nuestro objetivo en nuestra mente es nuestro testimonio, dar un buen testimonio en el trabajo, dar un buen testimonio en la iglesia, dar un buen testimonio en la calle. El apóstol Pablo dice que ellos no anduvieron desordenadamente entre el pueblo, dice, y que ellos trabajaron con afán y con fatiga día y noche para no molestar a nadie, para no ser gravoso a nadie. En el versículo 9 dice: no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Entonces, amén, usted y yo necesitamos recordar que tenemos una gran nube de testigos alrededor, dice el libro de Hebreos. Tenemos una gran nube de testigos, tenemos a los ángeles y todos los seres que viven en el cielo que nos están observando. Tenemos también a los espíritus malignos, que ellos también nos observan y con ganas de hacernos daño. Y tenemos también a los seres humanos que nos están observando. La gente nos está mirando, la gente está mirando cómo nosotros caminamos, cómo nosotros miramos, cómo nosotros respondemos, qué es lo que nosotros hacemos. Y los espíritus malignos nos observan cuando nadie nos ve, nos observan en la oscuridad, nos observan todo lo que hacemos. Dios quiere que usted y yo recordemos lo que dice el apóstol Pablo, que debemos comportarnos bien, porque acuérdense, nosotros vamos a hacer diseño para otras personas, así como el apóstol Pablo fue diseño para nosotros, así como Dios y Jesucristo son un ejemplo para nosotros a seguir. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a mirar 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, aleluya. Miren este versículo tan hermoso, y están hablando de imitar, ese es el diseño, vamos a imitar a alguien. 1 Timoteo 4:12, dice el versículo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, es un joven, y le está diciendo: nadie te menosprecie porque no has estudiado, nadie te menosprecie porque eres pobre, nadie te menosprecie porque tú te sientes mal, que nadie te menosprecie, sino nosotros debemos ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y ese es un compromiso grande. Yo pienso que nosotros ninguno nos imaginábamos que era tan importante ser cristiano. Nunca nos imaginábamos que era tan importante ser un templo para Dios. No, nosotros creemos que ser cristiano es solamente ir a la iglesia, cantar, leer la Biblia y nos vamos. No, hay un compromiso y Dios quiere que el diseño de nuestra vida se cumpla en nosotros. Vamos a leer allí mismo 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 9 al 12, gloria a Dios, aleluya. Vamos a mirar esta parte del diseño, gloria a Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 9 al 12 dice:
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor está hablando en esa palabra, y Él dice en el versículo 9 que Él nos llamó con un llamamiento santo. Quiere decir que hay un propósito para usted, hay un propósito para mí. Esto no es casualidad. Usted no está viniendo a la iglesia y que porque usted es amigo de la otra persona. No, usted viene porque usted tiene un propósito. Dios tiene un propósito en su vida. Usted es un predestinado, usted fue llamado, usted fue escogido, y el diseño de Dios se va a cumplir en su vida. El diseño de Dios se va a cumplir en nosotros. Y miren ese versículo 9 dice, está hablando de Jesucristo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiere decir que a través del Evangelio nosotros recibimos vida. A través del Evangelio nosotros recibimos inmortalidad. Quiere decir, tenemos vida eterna. ¡Qué bendición! Y muchos de ustedes son llamados a ser predicadores, a ser apóstoles, a ser maestros, a ser pastores, a ser obispos. Muchos de ustedes son llamados a ser profetas, evangelistas. No le tenga miedo al llamado. Cuando Dios lo llama, Él lo prepara y Él lo usa. Amén. Solamente debemos dejar que Dios haga su obra en nosotros. Gloria a Dios. Esta es segunda de Timoteo. Aleluya. Vamos ahora a mirar. Vamos a mirar otro versículo y está en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Gloria a Dios. Este es importante, este diseño. Vamos a leerlo. Dice el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor está diciendo allí que nosotros debemos persistir en lo que hemos aprendido. Está hablando de la palabra. Las sagradas escrituras, la Biblia es nuestro manual de vida. Este es nuestro diseño, porque ahí está escrito quién es usted. Allí está escrito en qué se va a convertir usted. Allí está escrito todo acerca de su vida, y el Señor nos los quiere recordar. Dice que debemos persistir en lo que hemos aprendido en la palabra. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le dice allí a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es importante para nosotros. La Biblia es importante que usted la lea, que usted la coma, que usted la entienda y que usted aplique la palabra a su vida. Si usted tiene 1 año de vida cristiana, si usted tiene más de 2 años de vida cristiana y usted no tiene el buen hábito de leer la palabra, yo le invito en este momento, mi hermano, a que usted tome la decisión y que usted diga: Señor, pon amor en mi corazón por la palabra. Cuando mucha gente que yo he conocido, y yo he visto gente que ha crecido rápido en la vida cristiana, que han madurado, yo he visto el factor común en ellos
es la palabra. Se enamoran de la palabra, compran una Biblia, compran un cuaderno y estudian la palabra y empiezan a meditar en ella y a aprenderse versículos, empiezan a relacionar pasajes con otros. Este es nuestro diseño, Dios es nuestro diseño, Jesucristo es nuestro diseño. El apóstol Pablo también es diseño para nosotros. Dice que otras iglesias también son diseños para nosotros. La palabra también es nuestro diseño. Gloria a Dios. Vamos a leer en Tito, pasemos las hojitas a mano derecha. Tito capítulo 3, versículo del 4 al 8, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Dios es bueno y Él nos está ayudando. Aleluya. Tito capítulo 3, versículo de 4 al 8 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas cosas. Es importante, en la palabra dice, en el versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Cuando habla de herederos quiere decir que Dios, nuestro Padre, Él nos dejó una herencia y nosotros vamos a tomar esa herencia. Y Dios quiere que nosotros recordemos que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo y Él tiene preparados para nosotros una herencia. Y ahí lo está diciendo la palabra. Vamos a leer el versículo 14 también. Dice... versículo dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Nuestra vida, el diseño que Dios tiene para nosotros es que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él nos llamó para que nosotros estuviéramos en buenas obras. Quiere decir que en este tiempo, este templo que estamos construyendo tiene que parecerse al diseño que Dios tiene, y es que nosotros andemos en buenas obras. Aleluya, gloria a Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a mirar en este versículo, segunda de Timoteo, ya lo leímos, versículo 14, ya lo leímos, gloria a Dios. Vamos a leer Hebreos, vamos a irnos a Hebreos y ya estamos terminando, gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, pasamos las hojas a mano derecha. Vamos a leer del 1 al 6. Ahí también hay un diseño que tiene que ver con nuestro Rey Jesucristo. Dice la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Miren qué impresionante todo esto. Parece un trabalengua cuando habla de la casa y habla de Moisés y el que construyó la casa, y al final dice que la casa somos nosotros, que es el tema que estamos hablando. Estamos construyendo un templo humano para Dios. En el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahí está la clave, la palabra llamamiento celestial. Usted y yo fuimos llamados por Dios. Usted y yo tenemos un diseño que seguir. El diseño es Dios Padre, Dios Hijos, la palabra de Dios.
El apóstol Pablo a través de sus epístolas, también las iglesias de sana doctrina, también son diseño para nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos esa casa, como dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En ese versículo hay una condición y es la palabra sí, sí. Quiere decir que nosotros somos esa casa siempre y cuando retengamos firmes hasta el fin la confianza en Dios y el gloriarnos en la esperanza. Si no retenemos hasta el fin, no vamos a hacer ese templo. El templo se va a derrumbar, se va a caer porque no tiene fundamentos fuertes. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, terminamos la clase. Vamos a orar por todos los hermanos que estuvieron en la transmisión. No hay oración hoy por ellos. Sí, gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios. ¿Ese papel es para ahora? Pásamelo enseguida. Gloria a Dios, aleluya. Sí, también queremos recordarles a todos los hermanos de que están en la transmisión que este jueves no vamos a tener transmisión porque vamos a estar aquí en la iglesia en una cena comiendo algunas familias. No va a haber transmisión y yo sé que ustedes también van a estar en familia en su 24 de diciembre. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Acompáñenme a orar en esta hora. Le damos gracias a Dios por este tema. Le damos gracias a Dios por el diseño que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que nosotros lo miremos a Él. Él es santo y Él quiere que nosotros seamos también santos. El Señor nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó con un llamamiento santo. Jesucristo es nuestro modelo y a Él nosotros debemos seguir. El apóstol Pablo también se muestra como un modelo y nosotros debemos mostrarnos, debemos cuidar nuestro testimonio en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, porque hay personas que también nos están mirando. Padre, te damos gloria en esta hora, te damos alabanza, Señor, gracias porque nos llamaste, Señor, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Padre, tú quieres, Señor, que nosotros seamos salvos, que alcancemos, Dios mío, el reino de los cielos, ese reino milenial de Cristo. Padre Santo, gracias porque nos has puesto, Señor, en este tiempo como hijos tuyos, Señor, como ministros, para que nosotros podamos orar por los hermanos, podamos interceder por ellos. Señor, no estamos de casualidad en la transmisión. Los hermanos que están en la transmisión, usted no está de casualidad allí. No estamos de casualidad en la iglesia. Hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados, tenemos un plan perfecto para nuestra vida. Dios nos está guardando. La palabra de Dios es nuestro manual de vida y Dios quiere que nosotros sigamos estudiando la palabra, que estemos convencidos de las promesas que están escritas. Padre, en esta hora te doy muchas gracias, Dios mío. Te pido por cada uno de mis hermanos que están en la transmisión y los que vinieron a la iglesia, Señor, que tú nos bendigas a todos, que tú nos guardes. Guarda a los jóvenes en estas navidades, protégelos, Señor, líbralos de accidente, líbranos de tragedia. Líbranos de malos momentos, de malas noticias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Abraza a tu pueblo en esta hora, dale propósito a cada vida, Señor. Levanta al que esté abatido, levanta, Señor, al que no tenga propósito. Ayúdalos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gloria y honra por tu palabra, Señor, que nos vivifica. Tu palabra nos entusiasma, tu palabra, Señor, nos hace tener sentido para la vida, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú te manifiestas a nosotros. Gracias, Padre, porque yo sé que estás sanando a los que están enfermos y también sé, Señor, que estás haciendo milagros extraordinarios en las vidas de mis hermanos. Dios está abriendo puertas, mis hermanos, para sus vidas. Dios está trayendo oportunidades para sus vidas. El Señor está permitiendo que haya agua en el desierto. El Señor está permitiendo que el desierto florezca. Dios está trayendo, le está quitando los obstáculos, derribando las montañas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En
En esta hora te damos gracias, Dios mío, porque tú eres galardonador de los que te buscan y nosotros te estamos buscando. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que bendigas a Edwin Zúñiga, bendice a Esperanza Palomino, bendice la vida de Dorgis Díaz, bendice a Amparito Sánchez, amado Dios. Padre, bendice la vida de Howie, Señor, bendice a Rosy Aumedo, Señor, bendice la vida de Fernando Mora, bendice la vida de Edwin Gallegos, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Dios mío, a Gustavo Zúñiga, bendice a la hermana Janet Parma, bendice a la ingeniera María Elena Villadiego, Dios mío, bendice a Nereida Cardona, Padre, bendice, Dios mío, a Marelsi, bendice al hermano Eduard Díaz, bendice a Nayed Hanna, Padre, bendice a Ani Sabi en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a la ingeniera María Bernarda Nova, Dios mío, bendice a Jenny Vega, bendice a la hermana Milagros Galo, bendice a la hermana Ana Pico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que bendigas a Livia Gutiérrez, bendice a la hermana Julia Esperanza Chalhut, Padre, bendice a la doctora Rosario Rojas, Dios mío, bendice a Yeli Banquecita, Dios mío, bendice a Keiri Luz, Padre, bendice a Narcisa Batista, bendice a Patricia Méndez, Señor, bendice a la pastora Luceni Pacheco, Dios mío, bendice a nuestra hermana Saray Miranda, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a Laira Esther Ramírez, Padre, bendice a Alejandra Oviedo, bendice a Paula Urbano, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a la hermana Jenny Contreras, Señor, bendice, Dios mío, a Mercy de la Hoz Coronel, Señor, bendice a la hermana Paola Cardoso, Dios mío, bendice a Ingrid Valencia. Clamamos en esta hora por la bendición para Ivonne Gulfo, bendice a Marelsi Blanco Laguna, bendice a Isabele, bendice a Janet Aumedo Mora, Dios mío, Padre, bendice a la hermana Merelis, bendice a Elías, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a Lucy Angulo, te pido que bendigas a Mati Aumedo, bendice a Wilson Fernández, bendice al hermano William Vázquez, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a Rosa García, bendice a Juan Carlos Mojica, bendice a Ruth Guzmán, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a Milena Zúñiga, bendice a Carmen Angulo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a Néstor Lara, bendice a Marieta Tamayo, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a la doctora Idalia Bustos, amado Dios, bendice a Yomaira, bendice a Gustavo Andrés, Señor, en esta hora te damos gracias por Cristina Morales, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por los hermanos que están en el Facebook, Señor, bendícelos, levántalos, Padre, que ellos puedan seguir el diseño, Señor, que Dios tiene para cada uno de nosotros, para tener ese templo humano perfecto, donde Dios habite, un templo lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, que podamos ser bendición para otras personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya. Démosle este aplauso a Dios, mis hermanos, aleluya. Dios es bueno, Dios es grande, gloria a Dios. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron en la transmisión, que Dios los bendiga, que disfruten el 24 este jueves en el nombre de Cristo Jesús y que haya paz en sus hogares, amén.